Héroes de la Hispanidad, con Jesús Medina. Para conocer más efemérides y héroes de la historia de España, entra en www.héroesdelahispanidad.es o sigue Héroes de la Hispanidad en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hola a todos, soy Jesús Medina, ilustrador, diseñador gráfico y divulgador de historia a través del proyecto Héroes de la Hispanidad. Hoy es martes 11 de julio y vamos a realizar el programa número 19 de Héroes de la Hispanidad. En él os contaré las efemérides más importantes de la historia de España y de la Hispanidad que van del 11 al 24 de julio. Hoy tenemos 51 efemérides de nuestra historia. Y empezamos tal día como hoy, un 11 de julio del año 1561, cuando nacía en Córdoba Luis de Góngora, uno de los escritores cumbre de la literatura española de todos los tiempos, y en especial de nuestros siglos de oro. El 11 de julio de 1594 muere mártir en Sinaloa, hoy México, el misionero jesuita Gonzalo de Tapia, fundador de la primera misión permanente de los jesuitas en el virreinato de la Nueva España. Fue asesinado por indios de Taborapa. El 11 de julio del año 2010, la selección española de fútbol consigue su primer mundial en Sudáfrica, frente a Países Bajos. El héroe de la final sería un jugador de Fuentealbilla, Albacete, llamado Andrés, casualmente el mismo nombre de la cruz, que durante tantos años ha llevado a España con orgullo en su bandera, la Cruz de San Andrés. Cambiamos de día, pasamos al 12 de julio de 1468, cuando nace en Fermoselle, en Zamora, el poeta y músico Juan de la Encina, pionero de la escuela polifónica castellana e iniciador del teatro español. Ese mismo día, el 12 de julio de 1545, muere de parto María Manuela de Portugal, la primera esposa de Felipe II y madre del infante Don Carlos. El 12 de julio de 1553, los españoles creaban la primera cátedra de Derecho en la Universidad de México. Ese mismo día, el 12 de julio de 1707, nace en Trucíos, en Vizcaya, el sacerdote y lingüista Esteban Terreros, gran filólogo español de la Ilustración, autor de un diccionario castellano con las voces de las ciencias y las artes en 4 volúmenes. Ese mismo día, el 12 de julio de 1751, nace en Barcelona el médico Francisco Salvá, pionero de la telegrafía eléctrica y de la meteorología. El 12 de julio de 1767 nace en Albelda, Huesca, el militar Antonio de Sangenís, ingeniero de fortificaciones, caído en 1809 durante los sitios de Zaragoza. Pasamos al 13 de julio de 1380, cuando muere el caballero bretón Bernard du Guesclin, que inclinó decisivamente la balanza en la guerra civil castellana apoyando a Enrique de Trastámara. El 13 de julio también, pero de 1558, los tercios españoles, con la caballería flamenca y la marina inglesa, vencen al ejército francés en Gravelinas. El 14 de julio de 1520, Hernán Cortés derrota a los aztecas en la batalla de Otumba. Ese mismo día, el 14 de julio de 1717, nace en Cienpozuelos, Madrid, el arquitecto Ventura Rodríguez. Ese mismo día, el 14 de julio pero de 1733, nace en Ayoza, Teruel, el biólogo Joaquín Fernando Garay, que introdujo en España el cultivo de la patata. El 14 de julio de 1747 nace en Ocaña, Toledo, el sacerdote Juan Escóiquiz, personaje influyente en el reinado de Fernando VII. Ese mismo día, el 14 de julio pero de 1771, los franciscanos mallorquines Junípero Serra y Buenaventura Sitjar fundan la misión de San Antonio de Padua en California, hoy Estados Unidos. El 14 de julio de 1808, los ejércitos españoles sufrían una dura derrota a manos de los franceses en Medina de Río Seco, hoy en día en Valladolid.
durante la Guerra de la Independencia contra las tropas de Napoleón. El 14 de julio de 1906, el líder filipino Macario Sakai, que se había alzado contra los españoles con ayuda norteamericana, se entrega a los Estados Unidos. Washington le ahorcará 2 meses después junto a otros caudillos guerrilleros. Cambiamos de día, pasamos al 15 de julio de 1656, cuando en la batalla de Valenciennes, Juan José de Austria y Luis de Condé derrotan a los ejércitos franceses de Turena. Ese mismo día, el 15 de julio, pero de 1738, se funda en Madrid la Real Academia de Medicina. El 15 de julio también, pero de 1885, moría en Padrón, La Coruña, la escritora gallega Rosalía de Castro. Ese mismo día, el 15 de agosto, pero de 1898, capitula la ciudad de Santiago de Cuba ante los norteamericanos. Cambiamos de día, pasamos al 16 de julio de 1212, cuando ocurrió la batalla de las Navas de Tolosa en la provincia de Jaén. Por primera vez todos los reinos cristianos se unían contra los musulmanes en una batalla épica y crucial para la reconquista de la península. Se cuenta además que en esta batalla, la de las Navas, nació la bandera del reino de Navarra. Tras una acción heroica de Sancho VII de Navarra el Fuerte, el cual rompió la línea de cadena humana de guerreros encadenados entre sí que formaba la Guardia Negra del Califa. Ese mismo día, el 16 de junio de 1769, Fray Junípero Serra funda la misión de San Diego, en California, hoy Estados Unidos. Cambiamos de día, pasamos al 17 de julio de 1242, cuando Alfonso X el Sabio reconquista Orihuela para Castilla. Ese mismo día, el 17 de julio de 1512, anticipándose a la acción de Francia, Fernando el Católico ordena a sus tropas avanzar sobre Navarra, donde agramonteses y beamonteses libran una larga guerra entre sí. El 17 de julio de 1566 muere en Madrid Fray Bartolomé de las Casas, encomendero primero y sacerdote después. Alcanzó gran fama por sus denuncias contra el trato de los españoles hacia los indios en América, denuncias que en la mayor parte de los casos fueron muy poco veraces y exageradas. Pasamos al 18 de julio de 1898, cuando las Islas Filipinas se independizan formalmente de España. Cambiamos al 19 de julio de 1068, cuando se produce el juicio de Dios en Llantada, en Palencia. Sancho II de Castilla se enfrenta a su hermano Alfonso VI de León. El 19 de julio de 1808 se produjo la batalla de Bailén, la cual se libró durante la Guerra de la Independencia Española y supuso la primera derrota en campo abierto de la historia del ejército napoleónico. Tuvo lugar junto a la ciudad jienense de Bailén. Pasamos al 19 de julio de 1849, cuando el gobierno de Narváez implanta por ley el sistema métrico decimal en todas las transacciones comerciales. Cambiamos de día. El 20 de julio se celebra el Día Mundial del Ajedrez y hemos elegido este día para recordar una curiosidad de este juego que tiene mucho que ver con nuestra historia. En tiempos de los Reyes Católicos se cambiaron las reglas del juego en Valencia, otorgándole a la figura de la reina el poder de moverse a su antojo por todo el tablero en honor a la mismísima Isabel la Católica. El 20 de julio de 1221, el rey de Castilla y León, Fernando III el Santo, ponía la primera piedra en la preciosa Catedral de Burgos. Ese mismo día, el 20 de julio, pero del año 1500, muere el heredero de los Reyes Católicos, el infante Miguel, con solo 2 años. Queda como única heredera Juana I de Castilla. Ese mismo día, el 20 de julio de 1754, Fernando VI destituye a su primer ministro, el marqués de la Ensenada, que preparaba una alianza secreta con Francia para combatir a Inglaterra.
El 20 de julio de 1808 llega a Madrid el rey impuesto por Napoleón, José Bonaparte. Cambiamos de día, pasamos al 21 de julio de 1384, cuando Pedro IV de Aragón derrota en la batalla de Épila a los aragoneses sublevados contra la corona. Ese mismo día, el 21 de julio de 1454, Enrique IV fue proclamado rey de Castilla en la ciudad de Valladolid. Enrique IV pasaría a la historia como el impotente, ya que murió sin descendencia. Su mujer tuvo una hija ilegítima llamada Juana, a la cual se le apodó la Beltraneja, ya que todo apuntaba a que la tuvo con Beltrán de la Cueva, la mano derecha del rey. Enrique reconoció que esa hija no era suya en el pacto de los toros de Guisando, firmando que la legítima heredera al trono sería su hermanastra Isabel la Católica. Después Enrique se desdijo, y a la muerte del rey se desató una guerra entre ambas por el reino de Castilla. El 21 de julio de 1512, las tropas de Fernando el Católico entran en Pamplona, dentro de la Guerra de Navarra. En agosto, las Cortes navarras votarán rey a Fernando. El 21 de julio de 1535, la expedición de Carlos I contra los piratas bereberiscos se hace con Túnez. El 21 de julio de 1568, en la batalla de Gemingen, los tercios del duque de Alba aniquilan a los holandeses de Guillermo de Orange. El 22 de julio, cambiamos de día, de 1645, muere en Toro, en la actual provincia de Zamora, el conde duque de Olivares, importante noble y político español, y valido del rey Felipe IV. Ese mismo día, el 22 de julio, pero de 1588, las tormentas del Mar del Norte acababan con la grande y felicísima Armada, la flota que Felipe II había enviado para invadir Inglaterra. El episodio pasaría a la historia como el desastre de la Armada Invencible. El 22 de julio de 1805, la flota inglesa se enfrenta a la Armada franco-española en la batalla del Cabo de Finisterre sin un ganador claro. El 23 de julio de 1508, en la guerra contra los piratas bereberiscos, el marino y militar Pedro Navarro toma el Peñón de Vélez de La Gomera. El 23 de julio de 1746 nace en Macharabiaya, Málaga, Bernardo de Gálvez, militar y político español, héroe de Pensacola, virrey de la Nueva España y a título póstumo ciudadano honorífico estadounidense, ya que fue uno de los personajes que más contribuyó a la independencia de los Estados Unidos de América. El 23 de julio de 1812 tenía lugar en Salamanca la decisiva Batalla de los Arapiles, durante nuestra Guerra de la Independencia contra las tropas francesas de Napoleón. El 23 de julio de 1876 nace en Sevilla el ingeniero Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, uno de los principales diseñadores de la red de pantanos de España. Ese mismo día, el 23 de julio, pero de 1878, muere en Madrid el sacerdote y musicólogo Hilarión Eslava, compositor de ópera, director del Conservatorio de Madrid y autor de un método de solfeo que permanecerá durante más de un siglo como instrumento de enseñanza musical. El 24 de julio, cambiamos de día, de 1064, el rey Fernando I de León reconquista Coimbra, hoy en Portugal, a los musulmanes. Y por último, el 24 de julio de 1568, muere en Madrid, a los 23 años, el príncipe Carlos, primogénito de Felipe II, el cual estaba enfermo física y mentalmente. Y hasta aquí las efemérides de hoy, espero que os hayan gustado, y ya sabéis que podéis conocer más en profundidad algunas de estas efemérides siguiendo a Héroes de la Hispanidad en nuestras redes sociales:
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Un saludo a todos los hispanos del mundo y nos vemos en el próximo programa. Héroes de la Hispanidad, con Jesús Medina. ¡Tierra! Ha llegado el momento de recordar como se merecen todas las grandes gestas y todos los grandes héroes que han pasado por nuestra historia. Desde Don Pelayo hasta Blas de Lezo, pasando por los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el Emperador Carlos, Magallanes y Elcano, Felipe II, los tercios españoles y muchos más. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Contribuye económicamente con Héroes de la Hispanidad y nos ayudarás a seguir difundiendo la verdadera historia de España y del mundo hispano. Cualquier aporte es bienvenido. Tienes dos opciones: Bizum en el 678 36 39 07 y mediante PayPal en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Bueno, muy buenas a todos, soy Jesús Medina, creador de Héroes de la Hispanidad, un proyecto que ha nacido con el objetivo de divulgar y de dar a conocer a través de las redes sociales y mediante divertidos dibujos a los personajes y las efemérides más importantes de la historia de España y del mundo hispano. Y entre los personajes que ya forman parte de este gran proyecto de divulgación, tenemos por ejemplo a Don Pelayo, a los Reyes Católicos, a Cristóbal Colón, a Carlos V, a Hernán Cortés, a Magallanes y Elcano, a Felipe II o a Blas de Lezo, entre otros. A mí me gustaría que a partir de ahora, Héroes de la Hispanidad, lo hagáis vosotros, porque estos personajes tan importantes de nuestra historia no me pertenecen a mí solo, nos pertenecen a todos y cada uno de los hispanos del mundo, que conformamos una unión de más de 700 millones de personas. Y por eso he decidido que a partir de ahora tengáis la opción de ser partícipes de este proyecto, eligiendo a los próximos personajes que merecen formar parte de esta gran familia. Os voy a explicar un poco en qué consiste. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en la web héroesdelahispanidad.es y acceder a la sección Personajes. O entrar a través del enlace héroesdelahispanidad.es/personajes. Una vez dentro, bajamos para abajo y podemos ver la lista de candidatos que muchos de vosotros me habéis pedido, entre los que se encuentran actualmente Beatriz Galindo la Latina, el Cid Campeador, el escritor García Rodríguez de Montalvo, Marina la Malinche, Rodrigo de Dueñas y San Hermenegildo. Como podéis ver, todos tienen una barra roja con la cantidad de euros aportados y el porcentaje que se ha completado. He puesto una cantidad simbólica de 30 euros por personaje, que creo que es bastante económica para poder seguir llevando a cabo el proyecto y para que sigamos haciendo crecer esta gran familia. Con vuestras aportaciones la barra irá creciendo y cuando llegue al 100% se pondrá verde, una vez que esté verde
ya, bueno, no hagáis más aportaciones a ese personaje porque ya se habrá cumplido el objetivo y yo realizaré ese nuevo personaje. Y bueno, una vez llegado al 100%, realizaré un post en el blog de Héroes de la Hispanidad dedicado a ese personaje con su dibujo correspondiente y una breve explicación del mismo. Además, lo compartiré en todas las redes sociales de Héroes de la Hispanidad. Bueno, como podéis ver, San Hermenegildo ya tiene 20 euros en una aportación realizada por Eduardo Montes, el cual también nos ha ayudado a realizar el último personaje, que fue Fernando III el Santo, con el que hizo otra aportación de 30 euros. Y bueno, la forma de colaborar es a través de Bizum España en el número 678 36 39 07 o por PayPal en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Bueno, y lo único que tenéis que hacer es poner la cantidad que queréis donar, en este caso vamos a poner 10 euros, y a continuación escribir en el asunto del donativo el nombre del personaje por el que queréis contribuir. Y si lo queréis hacer de forma anónima, podéis poner entre paréntesis la palabra anónimo. Y luego, bueno, además de todo esto, si hay algún personaje que no aparece entre los candidatos, lo podéis sugerir gratuitamente a través del correo info@héroesdelahispanidad.es o por mensaje a través de las redes sociales y del canal de YouTube. Bueno, os recuerdo que tengo dos canales, el de Jesús Medina y el de Héroes de la Hispanidad. Lo podéis hacer por ambos, suscribiros, que es gratuito. Y bueno, os recomiendo, eso sí, que me los propongáis por correo, porque si no es posible que no lo vea, que se me pase de largo y no vea los personajes que me habéis propuesto. Y bueno, sin más, me despido. Os animo a todos a contribuir con este gran proyecto para que la familia de Héroes de la Hispanidad siga creciendo. Muchas gracias y un abrazo a todos. En octubre de 2021, en la histórica Villa Castellana de Medina del Campo, vio la luz Héroes de la Hispanidad, un proyecto que ha nacido con el objetivo de rendir homenaje y de dar a conocer mediante las redes sociales a los personajes más importantes de la historia de España y del mundo hispano. Don Pelayo, los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Carlos V, Hernán Cortés, Magallanes y Elcano, Felipe II, Blas de Lezo y muchos más. Ha llegado la hora de dar un paso al frente y de anunciar ante todo el mundo que a partir de ahora vais a ser vosotros, los hispanos, los que decidáis con vuestros donativos quiénes van a ser los próximos personajes que nos van a acompañar en esta gran aventura. Entra ya en héroesdelahispanidad.es/personajes y decide quién quieres que sean los próximos héroes de la hispanidad. A partir de ahora, la decisión es tuya. Recordemos nuestra historia como se merece. Colabora para seguir haciendo grande este gran proyecto y dejemos una huella para siempre en la historia de la humanidad. Ya están disponibles las camisetas y los productos dedicados a todos los personajes y efemérides de Héroes de la Hispanidad. Don Pelayo, Isabel la Católica, Hernán Cortés, Blas de Lezo, El Milagro de Empel y mucho más. Consigue las camisetas, postales, pegatinas, telas decorativas, pañuelos, tazas, imanes y todo lo que te imagines. Entra ya en el enlace héroesdelahispanidad.es/tienda y que todos los grandes héroes de la historia de la hispanidad te acompañen allá por donde vayas.